buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por ayudarnos en este trabajo. Para empezar quisiéramos saber qué te llamó la atención de los movimientos estudiantiles o cómo hiciste parte de ellos. Pues a mí me llama la atención como la posibilidad de cambiar el entorno, sí, mínimamente, digamos que pues yo ya lo venía pensando, tal, que igual pues el mundo no está como muy bien, tal, todo eso, y llego a la universidad y me di cuenta que pues no solo es mundo, o sea, todo lo que está dentro del mundo está ahí, incluyendo la universidad. Entonces pues ahí me empiezo a acercar y veo como es una posibilidad, así es como un espacio en el que estoy, y es donde pues me he venido como acercando también como por eso, porque este es el espacio inmediato donde está. ¿Qué haces eso? Bueno, tú me comentas que el mundo no está como bien organizado. El objetivo de los movimientos estudiantiles. No, pues mira, hay muchos, digamos. Primero, pues, hay movimientos estudiantiles que son solo estudiantiles, o sea, más que movimientos como organizaciones, son solo estudiantiles, entonces, digamos, solo les preocupa lo que pasa con la universidad, tal, como ese tipo de cosas. Pero por lo menos en el que yo estoy, digamos, sí tenemos como una visión mucho más amplia, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, somos parte del movimiento estudiantil, pero también construimos como con el resto del sector, como del pueblo, con el resto del pueblito construimos también para cambiar el mundo y todo eso, ¿sí? Eso, digamos, ahorita, más que todo eso, está como muy presente en muchos de los parches que camellan en las universidades, porque se ha abierto como nuevas posibilidades y como escenarios de articulación con más sectores sociales, que eso, digamos, hace pues bastante tiempo no existía. Entonces, digamos que ahorita el poder ser estudiante pero pensarse también otra sociedad es mucho más posible y como mucho más viable también. Muy bonito por ahí. ¿Y hace cuánto conformas? Ay, yo estoy en el movimiento estudiantil hace como unos 3 años y medio más o menos, que fue cuando entré a la universidad, y así que inmediato pues me vinculé al movimiento estudiantil. ¿Y qué piensas sobre la ley de la educación? Uy, pues la ley de la educación, la que ya está, no sirve para nada. Y la que propusieron y se tomó el semestre pasado servía menos. ¿Por qué creo esto? Porque igual, pues como está pensada como para que pues, las lógicas se sigan reproduciendo, ¿sí? Pues desde mi perspectiva la educación tiene que servir para cambiar las cosas, y las cosas que estén mal se tienen que cambiar. Pero la educación como está pensada ahorita, y digamos en la ley 30 del 92 y lo que venía de propuesta de reforma de la ley, están pensadas para que todo se siga manteniendo igual. Entonces pues eso pues es lo que me parece a mí que está como lo que rompe con la cotidianidad de lo que para lo que podría servir como la universidad y eso. Ok, nosotros teníamos como una versión de la ley 30 de la educación. Sí. Hay una que es la ley 30 y otra es la reforma, Sí. si no estoy mal. Sí. Ustedes peleaban porque, o sea, esa reforma traía nosotros teníamos dos peleas. Una, digamos, la reforma traía consecuencias como para la educación en términos del modelo que buscaba, o sea, se busca un modelo como mucho más neoliberal, como mercantilizar la educación, pero la que está actual, como te digo, no sirve para transformar eso, ¿sí? De todas formas lo promueve, digamos, no de una manera como tan radical como de esa reforma que se estaba proponiendo, pero sí, digamos, está ahí presente. Entonces, por eso nosotros cuando el semestre pasado que estuvimos en el paro, peleamos porque se tumbara esa reforma, pero también porque se nos dé la oportunidad de construir una diferente a la que ya está, ¿sí? Entonces era como en contra de la ley 30, pero también en contra de la reforma, y a favor de que nosotros y nosotras, como con el grueso del pueblo, pudiéramos construir una nueva educación, especialmente la educación superior. Eso es como por ahí. ¿Y qué lograron hacer con la protesta? Mira, la propuesta la estamos cocinando todavía, la estamos preparando. Entonces eso, ahorita el 8, 9, 10 y 11 de junio vamos a tener como un primer espacio para construir. Una ley tiene como, cuando hay una reforma, una ley tiene como varios contenidos. Uno en especial que es la exposición de motivos, que son los motivos por los cuales se va a cambiar la ley. Nosotros para este 8, 9, 10 y 11 de junio vamos a tener como ese espacio. Vamos a reunirnos nacionalmente para empezar a construir esa nueva reforma, ¿sí? Porque lo que hicimos el año pasado, el semestre pasado principalmente, fue tumbar la propuesta que había de reforma a la ley 30, ¿sí? Eso fue lo que nos ganamos, eso es algo que digamos hace el resto de tiempo no se ganaba en este país, y no solamente, cosa que pues ha potenciado bastante, pues, sobre todo el movimiento estudiantil, sí, porque han habido otros sectores que también han estado dando como las luchas y tal, pero no, pues digamos que no las han logrado como avanzar, porque pues de todas formas los gobiernos no es que sean tan permisivos, no porque este lo sea, sino porque igual el movimiento del semestre pasado fue lo suficientemente fuerte como para lograrlo hacer cederse. Eso, y vamos en eso de la reforma. Tú perteneces a una universidad pública. Sí. ¿Cómo es la participación de los estudiantes de universidades privadas? Pues el semestre pasado fue buena. Porque pues digamos que se ahondaba uno de los problemas principales que hay en las universidades privadas, y es frente al crédito, frente a lo que tiene que ver con las cuestiones del crédito en el ICETEX. Entonces cuando
digamos, se tocan como los nervios propios, es mucho más posible que la gente se mueva, ¿sí? Pero digamos también es entender que por eso mismo de los créditos, la gente que está en esas universidades privadas no necesariamente toda es gente muy rica como venía sucediendo antes, ¿sí? Entonces digamos ya las universidades privadas también son como para la clase media baja muchas veces, entonces eso permite que esa gente que pues de alguna manera tiene más conciencia frente a lo mal que está, pues entonces avanza como en esas luchas, y ahorita todavía las universidades privadas vienen confluyendo en diferentes espacios como de movilización y pues promoviéndola, que eso pues eso fue un impulso bastante fuerte, ¿sí? Digamos que en gran medida pues siguen teniendo mucha más fuerza las universidades públicas, eso es evidente y tal, pero el impulso de las universidades privadas fue re importante también para poder ganar en la movilización el semestre pasado. Entonces te agradecemos mucho pues, por esta entrevista y... No, cuando quieran, no se preocupen. Vale. Ustedes estén muy bien. Bueno, ¿tú conoces qué es el MANE? Mira, la MANE es la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. O sea, es una mesa porque es donde nos sentamos a dialogar frente a la problemática de la educación, principalmente la educación superior. Es amplia porque participamos diversos sectores, tanto gente organizada como gente como que no está organizada en ningún parche, pero que de todas formas confluye en el movimiento estudiantil. Nacional porque fue lo que nos permitió darle el impulso el semestre pasado a la movilización, ¿sí? Entonces nos movíamos en Bogotá, pero también en Medellín, en Cali, en Barranca Bermeja, bueno, en todos los lugares donde hubiera educación superior, ahí nos estábamos moviendo. Y pues estudiantil porque principalmente quienes venimos impulsando ese proceso fuimos estudiantes y nos entendemos ahí como en la posibilidad de que en la MANE construyamos ese movimiento estudiantil, sí, que es donde nos podamos aglutinar y tal, porque pues digamos que en periodos pasados habíamos tenido muchos problemas de dispersión, intentos de la MANE han habido como unos 10 aproximadamente, como en estos últimos 20 años, como desde el 61, que fue como cuando también se avanzó el resto en articulación, no se había logrado sacar un proceso como articulado y ahorita lo logramos, y ahí es donde realmente existe el movimiento estudiantil como conjunto y no como la suma de un parche hace una cosa por acá y el otro hace como lo que se le da la gana por el otro lado y todos se tiran raya entre ellos, y digamos que eso lo hemos venido como solventando afortunadamente, y es lo que nos ha permitido avanzar bastante. Tenemos entendido que la MANE se conformó hace poco, ¿sí? Relativamente poco, constituido y ya con ideas planteadas. ¿Hace cuánto están ustedes? No, mira, nosotros venimos camellando como parche hace aproximadamente 5 años, como el parche en el que yo estoy, que es la Red Revuelta. Pero ya como la MANE, pues digamos que la MANE viene como de todos esos procesos, de los diferentes parches que han venido camellando, cada quien como con su temporalidad, hay unos más nuevos, otros más viejos, hay otros que ni siquiera son todavía, pero se están conformando y la MANE les ha posibilitado eso, pero ya como digamos que la MANE lo que hace realmente es como recoger todo ese acumulado histórico. Hace el resto de tiempo, en el 61 también la MANE sacó un programa mínimo, que es como las exigencias mínimas que pide el movimiento estudiantil frente a la reforma específicamente. En el 61 se había sacado otro similar, entonces digamos que eso igual viene siendo una serie de acumulados que se han tenido ahí. Lo que hace la MANE es como poderlos sistematizar, sintetizar y pues plantearlos como movimiento estudiantil, y logra hacer que digamos la gente se pega a ellos, ¿sí? O sea, como el resto de las personas que de pronto no participaron en los primeros espacios vieron que lo que estaba planteado estaba bien, entonces por eso se suman también a la movilización, participan en las marchas, tal, yo no sé qué, participan en los espacios de discusión, y así es como hemos venido construyendo y como recogiendo esos acumulados, porque igual digamos que pues acá llevamos más de 500 años resistiendo, entonces digamos desde que empezamos a resistir empezamos a construir también propuestas nuevas, entonces así mismo pues ha venido siendo como con la universidad y como con los diferentes espacios como el pueblito. Bueno, quisiéramos preguntarte si tu familia sabe que tú participas en las marchas. Sí, mi familia sabe, ya están como, pues, bastante pendientes de eso, incluso pues muchas veces me apoyan. Mi mamá vive en otro país, mi mamá vive en España y ella sale como a manifestarse también como con los indignados y todo allá, entonces pues es bien, digamos que eso, pues me lo apoyan. A veces pues les da miedo, obvio, porque si lo primero que creen es que lo van a coger a uno o que uno va a terminar encapuchándose y volándose a alguna parte de su cuerpo, pues tienen que relajarse igual, eso pues de todas formas cada quien decide como su rumbo a seguir, y pues contar con la familia igual es importante como para poder tener hasta donde verse con los compas en la casa, que le puedan brindar un alguito, o que cuando uno vaya a salir a marchar le preparen un sanduchito en alguna cosa de eso, digamos que eso es importante, como, y pues entender que igual la familia de uno pues también hace parte del pueblo, entonces con ellos también aguanta como ir transformando las cosas. Okay. Es como con mi familia. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Diego Valcárcel, estudio Ciencia Política y estoy en segundo semestre.
Bueno, digo, quisiéramos saber qué piensas de las marchas estudiantiles. Pues para mí son importantes las marchas estudiantiles porque manifiestan la posición de descontento de los estudiantes frente a algunas políticas que se intentaron implantar desde el gobierno nacional en lo que tiene que ver con educación pública y educación tanto pública como privada a nivel universitario. Entonces, como expresión de una voz política de insatisfacción, me parece que son valiosísimas las marchas. ¿Tú participas en marchas? Sí, ¿Hace cuánto? hace 5 años más o menos. ¿Y cuáles han sido los objetivos de estas marchas? Pues ha habido de todo, o sea, últimamente la coyuntura de los problemas de la educación ha sido como lo que me ha llamado a salir a las calles a marchar, pero pues también he participado en marchas de otra especie. Por ejemplo, en el 2008 participé en la marcha del 6 de marzo contra los crímenes de Estado y el paramilitarismo. Todos los años salgo a la marcha del 1 de mayo, que tiene como objetivo reivindicar la lucha obrera internacional, y ya, esos son como básicamente ¿Y los qué impacto tienen estas marchas en la sociedad? Pues digamos que hablar de un impacto real, no sé qué tanto se puede hablar de un impacto real, porque socialmente las marchas se ven desde 2 puntos de vista. Uno, como reivindicación, y pues la voz oficial las ve simplemente como alteración al orden público, y en ese sentido pues mucha gente se adhiere a esa forma de pensar, la ven simplemente como una alteración del orden público sin ninguna funcionalidad en términos de alcanzar unos objetivos políticos concretos. Diego, ¿y qué piensas acerca de la MANE? Pues la MANE como escenario de construcción de movimiento estudiantil me parece que ha sido valiosa y ha generado unos acumulados. Sin embargo, también se vienen viendo últimamente unos vicios terribles en cuanto a su forma organizativa y en cuanto al discurso que manejan, y más aún en algo que para mí es supremamente importante entre una organización, y es la autocrítica, y a mí me parece que en eso se ha fallado. Pero como escenario de confluencia y de construcción de movimiento me parece re importante. ¿Los objetivos de la MANE aportan algo a la educación de este país? Sí, yo creo que sí, porque a pesar de ser un proceso muy joven, ha logrado generar propuestas de educación desde los estudiantes, y en ese sentido me parece que el aporte se va evidenciando, más aún cuando ahorita se habla de construir una agenda junto con el gobierno donde se puedan construir estudiantes y gobierno una verdadera reforma que de verdad sea incluyente y que de verdad respete y defienda la educación universitaria tanto pública como privada. O sea que se puede decir que la MANE es una ley conjunta entre estudiantes y docentes por una mejor educación. No, la MANE es como una gran organización que aglutina varias organizaciones que ya tienen algún recorrido y alguna trayectoria en el ámbito universitario. Tiene unos acumulados políticos, ahorita tiene mucha gente que le camella precisamente porque es una confluencia de varias organizaciones, y pues lo que le falta es ser un poquito más incluyente con los estudiantes no organizados, porque ahí ha habido varios debates básicamente cuando se maneja el tema de los disensos. Entonces me parece que es un espacio en construcción, pero que a futuro puede ser un espacio muy enriquecedor y puede llevar a cosas buenas para la educación. Diego, ¿qué piensas tú sobre la ley de educación superior? La ley 30 del 92, pues yo pienso que es una ley absolutamente lesiva y que definitivamente hay que hacerle una reforma. O sea, es una ley que se construyó en el marco de la apertura económica de Gaviria, o sea, responde a un modelo neoliberal, y en ese sentido responde a otras dinámicas que no son propiamente los intereses de las clases populares. Esa reforma, o sea, esa ley tiene que ser reformada definitivamente para construir de verdad
una ley de educación que de verdad responda a los intereses de las grandes mayorías y no responda simplemente a los intereses de una política neoliberal como la que en esa época tenía César Gaviria y como la que ahora tiene Juan Manuel Santos. Entonces, ¿qué aportes crees que trajo la reforma a la ley? La reforma que propuso el gobierno. Sí. No, pues básicamente esa reforma se enmarcaba dentro de la misma línea, o sea, era una reforma que, aparte de tener ese carácter neoliberal, incluía dentro de sí misma unos aspectos que la hacían funcional al Tratado de Libre Comercio. Ya sabemos de antemano que el Tratado de Libre Comercio es un tratado que va muy en detrimento tanto de la economía para los sectores populares de Colombia, como inclusive también para los grandes sectores de la economía. Entonces yo creo que esa reforma iba en la misma línea y que definitivamente iba a ser más igual o más lesiva que la ley 30 del 92. Entonces yo creo que hay que construir una reforma que de verdad incluya a todos los sectores de la sociedad, que sea incluyente y que se piense una educación de verdad para todos y todas. Violencia dentro de las movilizaciones. Pues yo creo que ahí hay varios elementos que entran a jugar para que se generen esos episodios de violencia en las movilizaciones. Uno de ellos es que la violencia es inherente al ser humano y también es una manifestación política que yo considero válida en algunos escenarios. Otro elemento es definitivamente la provocación de la fuerza pública. Eso es un elemento típico que genera violencia en todas las movilizaciones. Y lo que pasa es que la gente no hace esa lectura de las movilizaciones. Para la gente los episodios de violencia responden simplemente a la exacerbación de los ánimos de la gente y a la violencia irracional, pero lo que no se alcanza a ver ahí es que también hay elementos de la fuerza pública que intervienen para que se generen esos episodios. Es más, yo diría que son más los episodios de violencia generados por la actitud de la fuerza pública que por la actitud de los marchantes, que generalmente siempre van en una tónica de paz. Diego, ¿tu familia sabe que tú perteneces a movimientos estudiantiles? Sí, mi papá, pues yo vivo con mi papá y mi hermana y ellos saben perfectamente cuáles son mis apuestas tanto de vida como apuestas políticas, entonces yo creo que sí, ellos están enterados de todo lo que pasa. Igual ellos también tienen una tradición de defensa de derechos. Mi papá fue activista por muchos años y participó también en muchos otros procesos de movilización, entonces ellos están plenamente conscientes de eso. Diego, finalmente, ¿qué te motiva a ti a continuar marchando sabiendo que pones en riesgo tu vida? Pues el riesgo de perder la vida o resultar afectado en una movilización siempre va a estar, o sea, eso es un riesgo con el que se vive constantemente. Así que yo creo que el miedo no debe ser un elemento que lo detenga a uno, es más, yo creo que el miedo debe ser un elemento que lo motive a uno a salir a la calle, a defender lo que es de uno. Ya sabemos que las apuestas del gobierno son otras apuestas, no son las apuestas de la clase popular, y en ese sentido yo pienso que el deber de uno como estudiante no se limita simplemente a responder con lo que la academia misma le exige, sino que uno como estudiante tiene una responsabilidad con la sociedad, y es la defensa de la sociedad misma y de una vida digna para todos. Entonces yo creo que el miedo no es un elemento que me detiene para seguir. Muchas gracias.